¿Qué tal? ¿Cómo les va? Vamos a continuar el curso de catequesis bautismal y les recuerdo nuevamente que si tienen preguntas acerca del contenido de este curso o de alguna otra pregunta pueden enviármela a mi casilla de correo eugenio.mazzeo con doble z @gmail.com. Hoy vamos a tratar en esta catequesis el tema Adán y Jesús. Vamos por ello aquí en el Tesoro de la Isla. Bien, Adán y Jesús. En primer lugar quiero contarles algo muy interesante. En la iglesia se utilizan muchas formas de representar la resurrección de Cristo. Generalmente se la representa con la imagen de Cristo triunfante saliendo del sepulcro. Hay sin embargo una representación, un ícono más popular en Oriente, que representa la resurrección de Cristo precisamente en el momento en que Cristo desciende a los infiernos. Se ve al Señor extendiendo sus brazos, tratando de sacar del infierno precisamente a Adán con uno de sus brazos, invitándolo a salir, ya que las puertas del infierno han sido destruidas en la pasión de Cristo. Entonces trata de sacar a Adán con un brazo y a otro, a Eva, invitándolos a acompañarlos al paraíso. Este es el icono de la resurrección de Cristo, que representa el encuentro entre estos dos hombres, que son los dos hombres más importantes de la humanidad. Adán, que es la cabeza de la humanidad, que es propiamente el hombre, y Cristo, que es el nuevo Adán, o el hombre nuevo. Por eso ven ustedes qué interesante este simbolismo y qué interesante este paralelismo existente entre Adán y Jesús. Acerca de esto les cuento una historia, la historia de San Pablo. San Pablo, ustedes saben, se convierte, él era un perseguidor de la iglesia, y en el camino a Damasco tiene una revelación, se le aparece el Señor, y después de ciertos acontecimientos en Damasco, él se retira a Arabia 3 años. ¿Y por qué? ¿Qué necesidad tiene un cristiano como Pablo de retirarse 3 años a Arabia, al desierto? ¿Para qué? Uno se pregunta. Y porque Pablo, además de ser cristiano, es teólogo. No es lo mismo ser cristiano que ser teólogo. La gran mayoría de los cristianos no son teólogos, o sea, no dedican su tiempo a investigar las escrituras, a estudiar la teología, etcétera, escrita por los santos padres, en fin, la escolástica. Pero Pablo es un hombre llamado a no solamente a predicar, sino a profundizar. Y él, en ese primer encuentro con Cristo, obviamente cree en Cristo, pero no sabe bien, como nadie puede saber hasta el fondo, quién es Cristo y por qué vino al mundo, ¿no? En esos años de reflexión y de oración, Pablo descubre y después nos transmite que Cristo es el hombre nuevo. Este es un término que él utiliza, el nuevo hombre, el hombre nuevo, el nuevo Adán, o Adán, porque Adán significa ni más ni menos que hombre,
él descubre este hecho y así lo transmite y profundiza esta relación íntima, profunda que existe entre Adán y Jesús. Después los teólogos de la antigüedad, ya empezando por San Ireneo en el siglo III, hablan precisamente de Adán y de Cristo como de la figura y la realidad, como de lo imperfecto a lo perfecto. San Pablo, en la carta creo que la primera carta a los Corintios, no me quiero equivocar, dice: el primer hombre es alma viviente, el segundo hombre es espíritu vivificante. Primero en cronología obviamente está Adán. Pasan muchas generaciones, no sabemos cuántas. La escritura habla de un número determinado de genealogías, pero se entiende esto en términos simbólicos más que históricos. Pero el hecho es que obviamente Adán es anterior a Cristo. Y sin embargo, no en sentido cronológico, pero en sentido teleológico, digamos, de finalidad, del sentido de la historia, Cristo es anterior a Adán. Digamos que Adán es creado por Dios en función de Cristo, aunque Cristo es posterior en la historia. Por eso Cristo no solamente es el hombre nuevo, sino que es el hombre definitivo. Es la plenitud del hombre. En Cristo se realiza, se cumple la perfección del hombre, del plan divino acerca del hombre. Por eso, fíjense ustedes que cuando hablamos de Jesús, también hablamos del hombre, y la cristología o el estudio de la revelación acerca de Cristo, sin saber cómo o imperceptiblemente se convierte en antropología, en estudio acerca del hombre, ¿no? Entonces, esta relación entre Adán, y Jesús va a ser muy comentada por los santos padres. Y le decía, San Ireneo, por ejemplo, encuentra cierto paralelismo, y esto es muy interesante, como introducción a este tema, ¿no? Cuando él ve, y San Juan Crisóstomo lo repite, porque los padres obviamente se copian, ¿no? Ellos forman una tradición, no son personas aisladas, sino que forman parte de la iglesia, empezando por los evangelistas, San Pablo, etc. Entonces dice que, así como en el paraíso terrenal había un árbol, ¿no? El árbol de la ciencia del bien y del mal, un varón, Adán, y una mujer, Eva, ¿no? Y mediante la desobediencia de Eva entró la muerte en el mundo, el pecado y la muerte. Así en la plenitud de los tiempos hay un árbol que es el árbol de la cruz, hay un hombre, Jesús, y una mujer, María, ¿no? Ireneo es uno de los primeros en resaltar el protagonismo de María en la obra de la salvación. Él dice casi literalmente, que dice: así como por la desobediencia de una mujer entró el pecado, y mediante el pecado la muerte al mundo, porque Dios no crea la muerte, Dios no ama, no crea la muerte, dice la Escritura, ¿no? Es un poco extraño, pero es así. Así como por la obediencia de una mujer entra la gracia al mundo, ¿no? Eva y María. En el libro del Génesis hay una referencia oculta a María, lo que se llama el protoevangelio, pero no vamos a hablar de esto. El tema es que nosotros, usted, yo soy de la vieja escuela, por eso digo usted, no digo vos, usted, yo y todos nosotros, también hemos recibido de Adán la naturaleza y de Cristo la gracia. Ustedes recordarán la primera
la primera catequesis hablamos de Moisés y Jesús. Moisés nos trajo la ley, Jesús la gracia. Así podemos decir que en esta nueva, en este nuevo paralelismo entre Adán y Jesús, Adán recibimos la naturaleza y de Jesús la gracia. Hasta podríamos decir, aunque quizá no sea exacto, que de Adán recibimos la naturaleza y de Jesús recibimos el ser persona. Aunque no es exacto, es importantísimo entender que en la catequesis cristiana, aunque esto ya pertenece más a la teología, pero es difícil evitar estos términos en la catequesis, se habla mucho de naturaleza y de persona. Son como estos dos términos que pertenecen a la escritura, aunque eran conocidos obviamente por los griegos, que hablaban de naturaleza, de hipóstasis y qué sé yo, pero en el cristianismo adquieren un sentido absolutamente distinto, ¿no? Y es difícil evitarlos porque, por ejemplo, cuando los santos explican el misterio, explican más que explicar, se aproximan al misterio de la Trinidad, dicen, bueno, hay una naturaleza, ¿no? Y tres personas. Una y tres, naturaleza, persona. Cuando hablan de Cristo, dicen, bueno, en Cristo hay una persona y dos naturalezas. La persona divina, la naturaleza divina y humana. Y en el cristiano hay también dos naturalezas, ¿no? Es decir, la naturaleza que recibimos de Adán, que es la naturaleza humana, en estado herido, caído, después la gracia, que también es una naturaleza. Porque aunque se asienta en la naturaleza humana, sin embargo, es auténticamente una participación de la naturaleza divina, ¿no? Por eso, así como Jesús es hijo de Dios según la naturaleza, nosotros somos hijos de Dios según la participación, la adopción, ¿no? Entonces, estos dos términos que son fundamentales, ¿no? Para también entender esta relación entre Adán y Jesús, que en definitiva habla de cada uno de nosotros, ¿no? Y bien, entonces vamos a recordar un poco quién fue Adán. Cuando decimos Adán, no nos referimos, y esto es importante, es fundamental, a un individuo de la naturaleza humana, como quien dice Juan Pérez o María López, sino nos referimos al hombre. Adán significa hombre. El hombre, la naturaleza humana, el hombre, ¿no? En primer lugar. Y en segundo lugar, Adán, la palabra Adán hace referencia a este primer individuo que precisamente es el que Jesús encontró cuando descendió a los infiernos y fue a rescatar, según la tradición, el sábado santo, ¿no? Ustedes saben que Jesús muere y al tercer día resucita. Y la tradición considera que en ese intervalo Jesús lo que hace es descender a los infiernos, que no es el infierno eterno, sino que es el lugar donde los justos esperaban al Redentor, al Salvador, para ser liberados precisamente y llevados al cielo, ¿no? Bueno, esto obviamente para el que no cree le debe sonar a cuento, y entiendo eso, lo entiendo. Pero para los que creemos nos suena absolutamente real y hasta absolutamente razonable, ¿no? Absolutamente razonable. Uno ve a Adán y a Jesús, lo ve con un poco de observación en la vida diaria todo el día, ¿no? Como obramos según la naturaleza y obramos según la gracia de forma distinta. Así que acá, digamos, hay una gran experiencia, hay muchos hechos empíricos que nos confirman la verdad de estos misterios. Pero bueno, entonces Adán es
creado por Dios el último día, bueno, el sexto día, y aquí habría que hacer una catequesis, aunque no la vamos a hacer, acerca de la creación, porque si no vivimos con una especie de esquizofrenia, según la cual como creyentes creemos que Dios creó al hombre y como hijos de la modernidad y del evolucionismo, del darwinismo o como egresados de la escuela secundaria, creemos que el hombre es un mono, un poco más desarrollado o menos, depende, ¿no? Pero los monos no hacen las tonterías que hacemos nosotros. Entonces, esta esquizofrenia, que como si existieran dos verdades, ¿no? La verdad de la fe y la verdad de la ciencia. No puede ser, no puede ser. Quiero decir que hay muchos científicos creyentes que han intentado armonizar la creación y la evolución siempre y cuando se considere en forma moderada, inteligente, con una sana teología, el texto bíblico, ¿no? Cómo fue la creación, si el texto tiene un carácter o un estilo simbólico o histórico, si es un libro científico o es un libro religioso, y después la ciencia, el darwinismo y qué sé yo, el evolucionismo, que puede ser compatible, ¿no?, con cierta forma de creacionismo, etc. Acerca de esto hay muchos libros muy científicos que los entienden solamente esta secta científica, o hay libros que son más bien para popularizar estas cosas, que son muy buenos, ¿no?, y que sirven. El tema es que tarde o temprano hay que enfrentarse con este tema, ¿no?, y tratar de conciliar, sin faltar nunca a la verdad, la creación y la evolución. Y esto hasta dicen los que saben que San Agustín, ya siendo un hombre tan inteligente, hablaba, ¿no?, de que, bueno, de que Dios creó las cosas con ciertas leyes inmanentes a la materia, de modo que la materia ya creada se desarrolla, evoluciona según las leyes propias de la materia, etc. San Agustín lo decía eso, ¿no? Obviamente cuando llegamos al hombre hay que detenerse y decir, bueno, acá hay un salto. No es posible explicar al hombre a partir de la materia viva, de los animales. ¿Por qué? Porque el hombre no pertenece a la naturaleza. Esto ha sido estudiado, ha sido profundizado. Se puede entender, se puede ver que el hombre está sobre el mundo de la naturaleza o por debajo del mundo de la naturaleza, ¿no? Pero no pertenece al mundo de la naturaleza. Por eso hay un salto, y este salto se explica mediante la intervención divina a la creación del alma humana, ¿no? Y esto es lo que explica el libro del Génesis. Bien, entonces tenemos que Dios crea a Adán a su imagen y semejanza, y lo crea inocente, pero es una inocencia imperfecta. Si ustedes estudian un poco, vamos a hacerlo si les parece en este primer video de esta catequesis Adán y Jesús, vamos a tratar de acercarnos a la psicología, a la persona, al modo de sentir, de pensar de Adán y Eva, ¿no? Cuando digo Adán estoy diciendo Adán y Eva, porque Adán también es plural, ¿no? Creo que en el capítulo 2 dice, los creó Adán, varón y mujer, ¿no? Al hombre, hablamos del hombre. O sea, fíjense que es tan así que San Pablo dice, hay una frase, no es tremenda, pero es misteriosa, que dice, en Adán todos pecamos, todos pecaron, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Porque yo o usted pequé en Adán. Si yo no pequé, yo no estaba, no existía. ¿Qué es esto de atribuirme a mí una culpa, un pecado? Porque el pecado, ustedes saben que es siempre consciente y voluntario. No hay pecado. Si yo, por casualidad, agarro una cosa que no es mía, pensando que es mía, no pequé. Porque aunque la agarré, me meten preso, yo no sabía que no era mía, pensé que era mía, ¿no? Era el teléfono igual al mío y me lo robé.
el pecado siempre es consciente y voluntario. Entonces, ¿cómo que en Adán todos pecaron? ¿No? Y esto porque hay que entender que Adán no es un individuo, repito, sino que es el hombre, todos nosotros, ¿no? Hay una realidad que es lo que se llama la naturaleza humana, ¿no? Bueno, ustedes saben que ha sido negada por los filósofos. Muchos filósofos, sobre todo de la modernidad, dicen no hay ninguna naturaleza, ni humana ni no humana. Bueno, pero es un hecho evidente que somos todos miembros de una misma naturaleza, que somos idénticos, que tenemos, no sé, la misma sangre, los mismos genes, el mismo destino. ¿Cómo que no? Bueno, eso es un hecho empírico. Bueno, Adán, somos Adán, ¿no? Suerte que Adán está como repartido, distribuido, diseminado en una cantidad importante de individuos. En aquel primer momento, Adán, la humanidad, estaba en un solo individuo, en una sola persona. Hoy, fíjense, de nuevo, la naturaleza de Adán está diseminada, dispersa en muchas personas, en muchos individuos, ¿no? Por eso, esto es interesante, a propósito, porque los que critican el cristianismo precisamente dicen, pero ¿cómo? ¿Ustedes qué les pasa? ¿Cómo es que ustedes pecaron en Adán? Y lo que pasa es que Adán, repito, somos todos. Es la humanidad, el hombre, ¿no? Por eso cuando Cristo va a buscar a Adán, va a buscarnos a todos nosotros, ¿no? Porque así como en Adán todos pecaron, así en Cristo todos se salvan, dice, ¿no? Está la salvación. Pero hay una enorme diferencia, después la vamos a ver, entre lo que es Adán y Cristo. Bien, entonces digo, Dios crea a Adán y le da una vocación terrenal. Fíjense ustedes, si leen el libro del Génesis, cuando Dios crea a Adán a su imagen y semejanza, le dice, sean fecundos, multiplíquense, dominen la tierra, bueno, no coman del árbol de la ciencia del bien y del mal. O sea, el hombre vive en un contexto terrenal, su función es terrenal, multiplicarse, dominar mediante el conocimiento, la ciencia, la tecnología, civilizar. Bueno, es lo que hace el hombre, lo que hace Adán, lo que siempre se hace, y más en nuestra época, ¿no? En fin, una misión terrenal, pero dentro de un contexto ético. No comas del árbol del bien, le prohíbe, ¿no? Dios habla con Adán en términos de prohibición, porque aunque el destino de Adán es ser hijo de Dios, no lo es aún, no lo es. Es aún un niño, es como un niño caprichoso, bastante sencillo, bastante básico, digamos, Adán. Sí, tendrá un destino en Cristo distinto a la filiación, pero todavía no es hijo de Dios. Porque los padres no hablan con sus hijos adultos en términos de prohibición, ¿no? Sino en términos de consejo, le muestran lo que está bien y lo que está mal. Porque se supone que la persona adulta, la persona madura, lo sabe. En cambio, Adán dice, no hagas esto, le dice Dios. No haga. Así como le prohibimos a los chicos meter los dedos en el enchufe, sin explicarles por qué la electricidad y nada, no lo hagas. Así Dios trata a Adán y Eva. Adán entonces es inocente, pero con una inocencia anterior a la tentación. No es una inocencia que ha sido conquistada en una lucha contra las tentaciones, contra el pecado. No es la inocencia de la persona que ha combatido, que aún tiene hasta heridas de guerra, ¿no?, en su alma por el combate, sino que lo ponen en un paraíso, está muy bien, cómodo, feliz, ¿no? Y con esta prohibición, con un mandato más bien horizontal, terrenal, ¿no?, mundano, natural. El hombre en Adán es un ser racional, un animal racional, así lo define Aristóteles, ¿no? Es decir, es un animal que en lugar de usar pezuñas o qué sé yo, o garras,
o colmillos o alas, utiliza la razón, pero para alcanzar objetivos más bien terrenales, para satisfacer sus necesidades terrenales, ¿no? Está llamado a ser hijo de Dios, pero no lo es. Todavía tiene que pasar mucho tiempo y muchas pruebas. Y ustedes inmediatamente se dan cuenta de la enorme diferencia que existe ya entre la imagen bíblica de Adán y la de Cristo. Cristo es el hombre perfecto. Es perfecto, ¿no? Si ha llegado a la plenitud de la humanidad, a la divinización de la humanidad, ¿no? En cambio, Adán es todavía un proyecto. Inocente, digo, pero con la inocencia de un niño. Ahora, cuando Dios lo pone a prueba, ¿no? No es que lo pone a prueba para hacerlo caer, sino que lo hace, digamos, directamente o claramente por el bien de Adán. Y este es el gran problema que es tan actual. El libro del Génesis es una genialidad. Algunos, por alguna razón, lo consideran un libro sencillo, simple, una mitología destinada a, no sé, a épocas más supersticiosas. En realidad es un tratado de psicología, el libro del Génesis. Sencillo, pero no menos profundo que cualquier un tratado moderno. Porque lo que hace la serpiente, y vamos adelante, ¿no? Tenemos entonces que aparece la serpiente, y la serpiente le dice a Eva, dice, bueno, así que Dios les prohibió comer de todos los árboles. Mentira, Dios no le había prohibido eso. La serpiente siempre miente, ¿no? Y exagera. No, le dice Eva, es que no prohibió comer solamente de este árbol. Es que Dios sabe, le dice la serpiente, que cuando ustedes coman de ese árbol, ustedes serán como dioses, conocedores del bien y del mal, ¿no? O sea, la serpiente lo que hace es convertir la obediencia en sometimiento. Y esto es una astucia que vemos todos los días en nuestra vida. O sea, cuando Dios le prohíbe a Adán y Eva comer del árbol, es para el bien de Adán y Eva, no para interés propio. A Dios no le quita ni le agrega nada el hecho de que coman o no coman sus criaturas de tal árbol. Lo hace por el bien de ellos. En cambio, la serpiente les hace creer a ellos que Dios no lo hace por el bien de ellos, sino que lo hace por su interés propio, porque no quiere que haya otros dioses, que no quiere competencia, ¿no? Esta es propiamente la mentalidad religiosa. La serpiente les propone a Adán y Eva una mentalidad estrictamente religiosa, donde el hombre entra en como un comercio con Dios, en una competencia con Dios, que en el fondo es eso, no hay amor. Esto tiene que ver, o está muy bien representado, y con esto voy terminando, con el famoso mito de Prometeo, que ustedes conocerán, cuando Prometeo, que es también de la estirpe divina, roba el fuego a los dioses para dárselo a los hombres, para que los hombres usen del fuego y se desarrollen, crezcan, ¿no? Zeus, viendo lo que Prometeo hizo, se enoja y lo encadena a Prometeo y lo tortura, en fin, en forma inimaginable, porque Zeus está celoso. Zeus no quiere que lo divino sea posesión de los hombres. El fuego pertenece a los dioses. Esta mentalidad que vemos en Prometeo y en tantos otros mitos de la antigüedad, que subyace debajo de todos los mitos, ¿no? Esta es la mentalidad propiamente religiosa, la mentalidad de la serpiente. Dios sabe que, en fin, cuando en realidad es todo lo contrario. La obediencia de Adán y Eva no es más que la participación
de la luz divina. Por eso, fíjense ustedes qué interesante y hasta qué punto esta mentalidad propia de la serpiente nos involucra a nosotros, que los mandamientos divinos nosotros los consideramos generalmente como limitaciones a nuestra libertad, no como estrellas que nos orientan en la noche para llegar al puerto deseado, no como indicaciones del camino verdadero, sino como limitaciones a la libertad. El gran problema que se plantea en definitiva, que es el gran problema de la modernidad, el gran problema que se plantea en el libro de Génesis es el problema de la libertad, de cómo se entiende la libertad. De modo que la serpiente les hace entender a Adán y Eva aquello que hace poco, recientemente, o hace unos 150 años, dijo el anarquista ruso Mikhail Bakunin, cuando dijo: si Dios existe, no soy libre. La historia continúa, como ustedes conocen, que viendo a Adán que el fruto del árbol es agradable a la vista, sabroso, de apariencia sabrosa y bueno para adquirir sabiduría, toman del fruto, qué sé yo. Bueno, esto generalmente lo ridiculizan los críticos porque entienden todo así en una forma privada de profundidad, aunque esto, les vuelvo a repetir, tiene una profundidad enorme. Por eso uno puede leer el libro de Génesis siempre y siempre encuentra nuevas verdades, ¿no? Entonces comen del árbol de la ciencia del bien y el mal, y bueno, dice el Génesis que en ese momento se vieron desnudos, estaban desnudos, no sabían. Esto es muy interesante, se vieron desnudos, ¿no? Pues son expulsados. Esta es un poco la psicología de Adán y Eva, que como ustedes se darán cuenta, es la nuestra. Son seres terrenales, bastante sencillos, que no son malos, pero que terminan haciendo cosas malas, que son fácilmente manipulables, fácilmente sometidos, vencidos por la tentación, que siempre están buscando lo placentero en lugar de lo bueno, ¿no? O agrandándose por sus conocimientos, ¿no? Esto lo va a decir San Juan en una de sus cartas. Dice: hijitos míos, no amen el mundo, porque en el mundo hay tres cosas, dice: la concupiscencia de los ojos, la concupiscencia de la carne y la soberbia de la vida. Tres cosas que apunta San Juan, ¿no? Es decir, la parte estética, ¿no? Lo estético, lo agradable, lo placentero, después lo placentero físicamente, ¿no? Y después la soberbia, el orgullo. Bueno, estas cosas, tres cosas que están en el mundo, las encontramos ya en Adán, y también las encontramos en Cristo, en las tentaciones de Cristo. Pero Cristo vence. Esta es la diferencia. Adán es vencido, Cristo vence. Recuerden las tres tentaciones, ¿no? Cuando Cristo ayuna 40 días, entonces, si eres, qué sé yo, hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan, ¿no? Es decir, la carne, ¿no? Obviamente la necesidad de comer, el hambre, más que justificado, ¿no? No solo de pan vive el hombre, dice Jesús. Si eres hijo de Dios, qué sé yo, tírate del pináculo del templo, porque los ángeles no tentarás al Señor tu Dios. Y después le muestra a todos los reinos, ¿no? Hablamos de la serpiente, la misma serpiente, es la serpiente antigua, ¿no? Que tentó a Adán, tienta a Cristo, pero acá vence en Adán y en Cristo es vencida. Bueno, después seguimos en el próximo video. Que tengan un muy buen día.